Bueno, entonces, primeramente saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente y a los que están viendo el video. Entonces, acá vamos a empezar un poco compartiendo y bueno, entonces, lo primero que vamos a ver al respecto va a ser el tema. Bueno, la clase anterior habíamos terminado de ver lo que era el equilibrio de rotación. ¿Y habíamos hecho algún ejercicio de equilibrio de rotación o no? Compañeros, compañeras, ¿habíamos hecho este ejercicio o no lo habíamos hecho? Sí, profe, lo habíamos empezado. Pero no lo terminamos. Giovanna, Si no, ok, creo que lo que empezamos a hacer fue como a señalar, este, como todas las fuerzas, por así decirlo, pero ujú, ya busco bien, profe, si lo terminamos o no. ok, Sí, lo terminamos. sí, Sí. ok, perfecto. Ya, entonces, sí, entonces ahí para encontrar lo que serían fuerzas en ese tipo de cosas. Ok. Los ejercicios, muchas veces lo que les van a poner son ejercicios como este. Entonces vemos que en este caso lo que vamos a analizar es esta varilla azul que se ve acá y vamos a ver entonces todas las fuerzas aplicadas sobre esa varilla. Y a partir de todas esas fuerzas, entonces es que vamos a encontrar o a partir de eso podríamos encontrar distancias, como en este caso que nos están pidiendo, o podríamos encontrar fuerzas que nos hagan falta. ¿Ok? Entonces, ese es el tipo de ejercicios o cosas que vamos a ir viendo. Ahora, vamos a empezar un poco con el siguiente tema, que es el tema de la inercia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la inercia de un cuerpo? Recuerden ustedes que nosotros habíamos visto que la inercia de un cuerpo es eh, la resistencia que tiene el cuerpo a cambiar su estado de movimiento, o sea, a empezar a moverse o a detenerse. ¿Ok? Cuando habíamos visto fuerzas, esa inercia corresponde a la masa de los cuerpos. ¿Ok? Entonces, la masa de los cuerpos es la que ayuda o la que se resiste a detenerse o la que se resiste a moverse. Por ejemplo, no es lo mismo si nosotros agarramos y queremos mover una motocicleta a 20 metros o si queremos mover un tráiler 20 metros. ¿Ok? Va a ser mucho más complicado mover el tráiler puesto que tiene más masa. ¿Vamos bien hasta acá? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ujú. Ok, ahora, ¿qué va a pasar cuando nosotros tenemos un cuerpo girando? O sea, por ejemplo, este lápiz, si nosotros lo ponemos a girar así, ¿estamos? Entonces, quiero que hagamos este experimento. Todo el mundo agarre su lápiz y empiece a hacerlo girar. Entonces, lo ponemos así a girar. Ajá. ¿Estamos? Ahora hagan lo mismo, pero lleven el lápiz a la punta y háganlo girar. Entonces, ¿cuál ofrece más resistencia?
a ese giro? ¿Cuál es más difícil mover? ¿O son iguales? Si lo muevo en la punta o si lo muevo en el centro. ¿Cuál es más difícil? Si lo muevo en la punta, profe. ¿Ok? Va a ser mucho más difícil si lo movemos en la punta. ¿Y eso por qué? Porque el momento de inercia rotacional va a depender no solo de cómo está la masa, sino de cómo se distribuye esa masa con respecto al eje de rotación. ¿Ok? Entonces, vamos a ver acá la inercia. Nosotros la vamos a calcular como la suma de las masas por la distancia al cuadrado. Entonces, para esta parte de acá, vamos a ir, voy a ir a esta pantalla, aquí el bloc de notas, que sería una pantalla en blanco, y vamos a empezar a observar lo siguiente. Entonces, acá nosotros podríamos tener un sistema de coordenadas XY, y acá entonces voy a empezar a poner sobre ese sistema una pequeña escala. Entonces sería -2, -4, -6, etcétera, etcétera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etcétera. Ok, -1, -2, -3, -4, -5, -6. Bueno, y ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Entonces, supongamos que este es mi eje Y, que está en metros, mi eje X, que está en metros. ¿Ok? Ah, mi eje X, que está en metros. ¿Ok? Entonces, esos serían los ejes que tenemos. Y si nosotros ponemos por acá, vamos a poner una masa de 1 kilogramo. Voy a ponerle solo 3 masas bueno, voy a ponerles unas 4 masas. Una de 3 kilogramos. Por acá ponemos una de 5 kilogramos. Y pongamos una por acá de 12 kilogramos. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos calcular el momento de inercia o cuánta resistencia tienen esas partículas puntuales, que aquí vamos a decir que son partículas discretas. ¿Por qué discretas? Porque están una por acá, otra por acá, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros queremos calcular el momento de inercia, debemos de tomar en cuenta en cuál eje vamos a calcular ese momento de inercia. ¿Me siguen?
Sí, Entonces, profe. por ejemplo, tenemos el momento de inercia tomando que yo voy a decir que el eje X, este va a ser mi eje de rotación. Entonces, si el eje X es el eje de rotación, para calcular el momento de inercia, según vimos en la fórmula, el momento de inercia va a ser igual a la suma de cada una de las masas que tenemos por la distancia al cuadrado de cada una de esas masas con respecto al eje de rotación. Entonces, si ese es mi eje de rotación, ¿cuál sería ese momento de inercia en el eje X? Vean que sería la masa de 1 kilogramo multiplicado por la distancia al cuadrado. ¿Y qué distancia tengo de esa masa al eje de rotación? En este caso serían 6 metros. ¿Ok? ¿Qué pasa si lo hacemos con la de 3 kilogramos? Sería 3 por 3 al cuadrado. ¿Qué pasa con con esta masa de 5 kilogramos? Entonces sería 5 multiplicado por ¿quién? ¿Qué distancia tengo al eje de rotación? Vean que esta distancia que estoy midiendo sería esta en línea recta. Igual que como medíamos los torques. Entonces serían la distancia, serían, o la posición serían menos 5 metros, pero esto lo elevo al cuadrado. Entonces, va a dar lo mismo si esta masa se ubica aquí en la parte negativa o se ubica en la parte positiva. Va a representar la misma resistencia en ambos puntos. ¿Me siguen? Y más 12 kilogramos por la distancia a la cual se encuentre. ¿A qué distancia se encuentra esta del eje de rotación? Está sobre el eje, por lo tanto, no me representa ningún tipo de, ¿cómo es que se llama? No me estaría representando ningún tipo de distancia. O no representa ninguna inercia a la hora de que los objetos estén girando. ¿Me siguen hasta acá o hay dudas? Compañeros, compañeras. Entonces, noten que el sistema está girando así con respecto a este eje. ¿Ok? Entonces, el momento de inercia que tendríamos ahí sería 36 más 9 por 3, 27. Sería entonces 1 por 6 más 3 por 9 más 5 por 25 más 0 y me estaría generando entonces un momento de inercia de 188 kilogramos por metro, perdón, kilogramos metro cuadrado. ¿Ok? Ese sería el momento de inercia. ¿Entendieron cómo calcularlo? Compañeros, compañeras.
Ahora, ¿qué pasa si yo lo empiezo a calcular con respecto al eje Y? Ese momento de inercia. ¿Cuál va a ser en este caso ese momento de inercia? Si el eje Y ahora es mi eje de rotación. ¿Cuánto sería entonces? Uno por menos 5 al cuadrado más 3 por menos uno al cuadrado más 5 por cero al cuadrado más 12 por 9 al cuadrado. ¿Y cuánto le da ese momento de inercia? Compañeros, compañeras. ¿Cuánto le dio? 1000 kilos. Ajá. Profe, a mí me dio eso, mil. Ok. Ahora, yo les puedo preguntar igual el momento de inercia para cualquier eje que queramos poner. Por ejemplo, les podría poner un eje que va así. Entonces, ¿qué tendríamos que ver? ¿Cuál es esta distancia de aquí a aquí? ¿O cuál es esta distancia de aquí a aquí? Y esta distancia de aquí al eje y esta distancia de aquí al eje. Entonces, empezar a calcular todas esas distancias a partir de los triángulos o de las cosas que se me forman. ¿Me siguen? Sí, profe. Ok, pero ahí yo tendría que darles ciertos valores. Ahora, esta quiero que la calculen ustedes. ¿Cuál es el momento de inercia con respecto al eje Z? En otras palabras, esto estaría girando así. Y aquí está mi eje de rotación. ¿Cuál sería ese momento de inercia? Calculen. Es 1188, profe. ¿Les dio eso? Sí. Ok, entonces, para los que no lo hayan hecho, vean que esta va a ser la distancia. Entonces sería uno por, y la distancia la voy a sacar como la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado, ¿verdad? La componente en y más la componente en x al cuadrado y el cuadrado de eso, más todos los demás que haya. Entonces, si notamos bien acá,
Para esas distancias, vean que este cuadrado se me cancela con este cuadrado. En otras palabras, lo que estamos sumando sería este más este. Y después este más este y así sucesivamente. Y eso no es parte del curso, pero por aquello de que lo tengan que sacar, el momento de inercia, cuando tengo partículas así, se conoce con el teorema de los ejes perpendiculares. Y si lo vemos, ese momento de inercia solamente funciona, nada más para que lo tengan en cuenta, este teorema de los ejes perpendiculares solo funciona en el caso de que tengamos partículas en un plano. Por ejemplo, si tenemos ya una figura en 3 dimensiones, ya ese momento de inercia no funciona. Entonces, para que lo tengan presente. ¿Vamos bien? Entonces, ese teorema de los ejes perpendiculares lo que nos dice es que el momento de inercia en un eje que sea perpendicular al plano donde están las masas va a ser igual a la suma de los momentos de inercia de los otros dos ejes. ¿Ok? Nada más para que lo tengan ahí presente. Entonces, ¿está claro esto o hay dudas? Compañeros, compañeras, ¿me siguen? ¿O hay alguna duda al respecto? Ujú. Ok. Ahora, ¿qué pasará si nosotros tenemos, por ejemplo, la masa de manera continua? O sea, no en un pedacito por aquí y por allá, sino si tenemos una figura sólida. ¿Qué sucederá para el momento, para calcular el momento de inercia? Si ustedes ven la forma para calcular el momento de inercia es una suma y para partículas continuas esa suma se convierte en una integral. Entonces sería la suma de todas las distancias al cuadrado multiplicado por cada uno de los pedacitos. Y esa fórmula no se les hace conocida, que ya la hemos utilizado antes. Compañeros, compañeras. Ujú. Es la del torque. ¿Perdón? Es la del torque. No. Torque era la distancia multiplicada por la fuerza. Vean que ese momento de inercia se parece un poco más a lo que nosotros habíamos visto con el centro de masa. La diferencia es que ahora la distancia está elevada al cuadrado. ¿Ok? Y vamos a hacer una pequeña integral para poder encontrar esas inercias y para poder encontrar esas cosas. ¿Ok? Entonces, acá nosotros vamos a suponer, vamos a ir con la figura más simple para que no sea muy difícil esa integral. Entonces, supongamos que tenemos una barra de longitud total L.
Entonces, si ponemos acá en el centro de la barra, ¿cuáles serían los valores de X que tendríamos aquí? Vea que esto vale menos L medios. Y esto vale L medios. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Entonces, aquí yo voy a agarrar un pedacito de la barra. Pedacito en cualquier lado. Por ejemplo, este pedacito de acá. Y voy a decir que tiene una masa diferencial de masa. Por lo tanto, tiene un grosor de dx. ¿Dónde está ubicado ese pedacito de masa? Ese pedacito de masa, vamos a decir que de aquí a aquí, esto mide x. ¿Me siguen? Entonces, si tomamos el eje Y como ese lugar, entonces acá vamos a necesitar, bueno, acá tenemos que la masa total es m, ¿ok? Y aquí vamos a necesitar entonces, para pasar de masas a longitudes, utilizar uno de los conceptos que ya habíamos visto, y era el concepto de densidad de masa. Como acá es una barra, entonces vamos a decir que esa densidad de masa va a ser igual a una cantidad de masa por unidad de longitud. ¿Me siguen? Pero la longitud que mide este pedacito va a ser un d de x. Entonces, si despejamos de aquí, nos queda que el diferencial de masa, que no me vea un matemático haciendo esto, ¿verdad? Es válido siempre y cuando las ecuaciones sean analíticas. Entonces, la densidad de masa va a ser igual a lambda por el diferencial de x. ¿Ok? Y ahora sí, calculamos cuál es el momento de inercia. Entonces, el momento de inercia para esa barra, ¿cuál va a ser? Va a ser la integral desde menos L medios hasta L medios de la distancia que tenga cada masa, y aquí cada distancia de cada masa va a ser x, pero elevado al cuadrado, por el diferencial de masa, que en este caso es lambda d de x. ¿Y se acuerdan cómo integrar? Como lambda es constante, entonces ese lambda puede salir de la integral. Entonces me va a quedar lambda por esa integral. ¿Y cuánto sería esto? Esto sería lambda. ¿Y cuánto me da esta integral? La integral de x al cuadrado, ¿cuánto es? Compañeros, compañeras. ¿Cuánto es la integral de x al cuadrado? ¿Ya lo vieron en cálculo? X a Ex- la 3 sobre X es sobre 3. excelente. Entonces es x a la 3 sobre 3. Entonces sería lambda por x a la 3 sobre 3. Más la constante de integración. Pero esa constante de integración para integrales definidas no me interesa. Entonces eso va desde menos L medios
hasta L medios. ¿Ok? Entonces, cuando lo evaluamos ahí, nos va a quedar lambda sobre 3 multiplicado por, evaluamos arriba y nos va a quedar entonces L medios elevado a la 3 menos, y lo evaluamos abajo, menos L medios elevado a la 3. Y eso nos queda, eso nos va a quedar lambda sobre 3, ajá, por L a la 3 sobre 8 menos L a la 3 sobre 8. Por lo tanto, menos por menos me da más y eso me va a quedar entonces L a la 3 sobre 4. Por lambda, eso me va a quedar entonces lambda por L a la 3 sobre 12. ¿Dudas, preguntas hasta acá o no? Ok, y ahora vamos a hacer una cosa. Lambda, como lo hemos definido, que es la densidad lineal de masa, es la masa total, o sea, M, entre la longitud total que tenga toda la barra. ¿Y cuál es la longitud total de la barra? Compañeros, compañeras. La longitud total va a ser L. Por lo tanto, si yo cambio este ML, M entre L, acá, nos queda que el momento de inercia en este caso va a ser masa por longitud al cuadrado, porque esta longitud se me va con una de estas, entre 12. Y esa es la forma para calcular el momento de inercia de cualquier barra. ¿Está claro o hay dudas? Compañeros, compañeras. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero calcular eso, pero en este lado? Ajá. Entonces vea que ahora lo que va a cambiar es que ahora la distancia, bueno, esta X sigue siendo X, este diferencial de masa sigue siendo el mismo, pero ahora el momento de inercia va a cambiar. ¿Por qué? Porque ya no estamos viendo la barra que se distribuye desde menos L medios hasta L medios con respecto al eje de rotación, sino que ahora se distribuye de 0 a L. Entonces, podríamos decir, todo lo demás queda igual, porque la distancia de cada pedacito de masa seguiría siendo X. El diferencial de masa seguiría siendo lambda por d de X
y lambda seguiría siendo masa total entre longitud. Lo único que cambian son los límites de integración. Por lo tanto, voy a empezarla desde aquí. Entonces sería lambda tercios por x evaluado desde 0, perdón, por x a la 3 evaluado desde 0 hasta L. ¿Y eso cuánto nos queda? Lambda por L tercios entre 3. En otras palabras, el momento de inercia va a ser masa por la longitud al cuadrado entre 3. ¿Me siguen ahí? ¿O no? Entonces, si nosotros tenemos el lápiz, vea que el lápiz se puede ver como algo largo y muy delgadito. Entonces se podría ver como si fuera un alambre. Entonces podríamos aproximar el momento de inercia de este cuerpo y vemos que aquí sería ml cuadrado entre 12, pero aquí sería ml cuadrado entre 3. Entonces es 4 veces más difícil moverlo aquí que moverlo acá. Y ya lo tenemos cuantificado. ¿Entendieron esto del momento de inercia? Compañeros, compañeras, ¿cómo calcularlo? Sí, profe. Sí, ok. Y para cada cuerpo o cada forma o cada distribución de masa a lo largo de eso, va a ser exactamente igual. Ahora, hay una forma para calcular el momento de inercia de cualquier cuerpo en un eje que sea paralelo al eje que pasa por el centro de masa. Vamos por acá. ¿Y cuál es el eje que pasa por el centro de masa? Este que está aquí. Entonces, este sería, el que está en rosado, sería el centro. Aquí está el centro de masa del objeto. Entonces, aquel eje que pase por el centro de masa, le vamos a llamar el momento de inercia del centro de masa. Y en este caso, ¿cuál está pasando por el centro de masa? El que calculamos anteriormente. O sea, este de acá será el momento de inercia del centro de masa. ¿Ok? Y aquí tenemos entonces un teorema para poder calcular el momento de inercia en cualquier punto que nosotros queramos o en cualquier eje que nosotros queramos. Puede ser un eje por acá, puede ser un eje por acá, puede ser un eje por acá, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la única condición que tenemos que tener? Este teorema se llama el teorema de los ejes paralelos. Por lo tanto, la única condición que debe cumplirse es que los dos ejes, el centro de masa y el eje donde quiero calcular el momento de inercia, sean siempre paralelos. ¿Y cómo son este eje y este otro eje? En este caso, cumplen. Entonces, este señor Steiner, por eso se llama el teorema de Steiner o de los ejes paralelos, Steiner lo que calculó o lo que dijo fue que el momento de inercia para cualquier eje que sea paralelo al que pasa por el centro de masa va a ser igual al momento de inercia que tenemos en el centro de masa
más la masa de todo el cuerpo por la distancia al cuadrado que, que tengan los ejes. O sea, esta distancia sería medir cuánto es esta distancia entre estos dos ejes. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? ¿O no? ¿O voy muy rápido? Veamos a ver qué tanto funciona. Entonces, el momento de inercia en ese otro eje va a ser ¿cuál? El que tengamos en el centro de masa, que sería masa por longitud al cuadrado entre 12, más la masa del cuerpo multiplicado por la distancia al cuadrado. Y ahora sí, necesito que alguien me diga cuál es la distancia que hay entre esos dos ejes. Compañeros, compañeras, ¿cuánta distancia tengo entre esos dos ejes? Ujú. ¿De ahí? Vean que entre el centro de la barra y el costado tengo una distancia de la mitad de la longitud. Por lo tanto, el momento de inercia en ese punto P va a ser ¿quién? M por L al cuadrado entre 12 más la masa por la longitud al cuadrado entre 4. Y si hacemos esa suma, nos queda masa por longitud al cuadrado entre 3. Entonces vean que para calcular un momento de inercia en un eje que sea paralelo al eje del centro de masa, simplemente sería sumar la masa por la longitud al cuadrado que tengo ahí. ¿Me siguen o no? Compañeros, compañeras, pregunten ahorita. Ujú. Entonces, ese va a ser el momento de inercia que tenemos. Y como ven, no es necesario hacer las integrales en todo momento. Ahora, dato importante que podemos sacar de la fórmula del momento de inercia. Noten ustedes que el momento de inercia siempre va a ser menor en el centro de masa. Cualquier eje que pase por el centro de masa
va a ser entonces el momento de inercia más pequeño que tenemos. ¿Ok? Para todos los ejes que sean paralelos a ese eje. ¿Está claro o hay alguna duda? Ok. Voy a suponer entonces que está claro. Y eso entonces es lo que se llama el teorema de Steiner o teorema de los ejes paralelos. ¿Ok? Entonces, vamos acá. Y para cualquier sólido rígido, entonces vamos a tener un momento de inercia diferente. En el caso de un anillo, el momento de inercia sería la masa de todo el anillo por el radio del anillo al cuadrado. Si el anillo tiene cierto grosor, va a ser la mitad de la masa por el radio interno al cuadrado más el radio externo al cuadrado. Si lo hacemos para un cilindro girando, un cilindro sólido o un disco girando en el centro, este sí es importante que se lo aprendan de memoria, porque es el que más vamos a usar. Entonces es masa por el radio al cuadrado entre 2. Si lo tenemos para el centro, sería masa por radio al cuadrado entre 4 más masa por longitud al cuadrado entre 12. ¿Ok? Pero si ese anillo, si ese, ¿cómo es que se llama? Si ese cuerpo es demasiado delgado, entonces podemos sacar los que acabamos de calcular, que serían estos dos, ya sea para el centro, ml cuadrado entre 12, o para una esquina, ml al cuadrado entre 3. ¿Ok? Otros de los importantes son también, por ejemplo, el de una esfera. El de una esfera es 2mr cuadrado entre 5. Si esa esfera está sólida, como por ejemplo una bola de billar. Si usted abre la bola de billar, está totalmente cerrada o totalmente llena de masa. ¿Ok? Esa sería el momento de inercia para una esfera sólida. Ahora, si la esfera es hueca, en otras palabras, como una bola de playa, es 2 veces la masa por el radio al cuadrado entre 3. ¿Ok? Si tenemos el anillo girando en torno al eje central, entonces va a ser mr cuadrado entre 2, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahí vamos a tener entonces el momento de inercia para cada uno de los cuerpos que tengamos ahí. No sé si tienen dudas con con este concepto de momento de inercia. Compañeros, compañeras, ¿o está claro? Ok, excelente. Entonces, por lo menos ahí veo a Farelli que dice que sí. Ok, entonces ese es el momento de inercia de los diferentes cuerpos. Se calcula con un integral y para eso necesitamos las densidades. Pero en el caso del examen, esos momentos de inercia se les va a dar. Y ese va a ser un y eso va a ser bastante importante. Ahora, cuando yo les podría poner, por ejemplo, la siguiente figura.
Pongo una esfera acá, pongo una esfera acá, pongo una esfera acá y pongo una esfera acá. Y esa la voy a unir con varillas muy delgadas. Entonces tengo esto acá. Y les pido a ustedes, eso se los dejo de tarea, calcular el momento de inercia de esas esferas sólidas en el centro de esta esfera. Cuando cada varilla tiene una masa m y longitud L, perdón, y longitud 2r, y cada esfera tiene masa m y radio r. Esa es la tarea que les voy a dejar. ¿Cómo se calcula? Primero, recordemos que este es el momento de inercia en el centro de masa. Entonces va a ser un eje que pase por acá. Ahora, ¿cuál va a ser el momento de inercia de esta esfera en este centro de masa? En el centro acá. Vean que acá tengo dos ejes que son paralelos entre sí. Entonces tengo que usar el teorema de los ejes paralelos para calcular el momento de inercia en ese otro punto. Y le sumo la inercia de la varilla, que la inercia de la varilla sería la inercia del centro de masa con ml cuadrado entre 12 más la masa de la varilla por la distancia que tenga entre este eje y este otro eje. Y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que les voy a dejar para que lo calculen. ¿Ok? Vamos a aplicar acá de nuevo el momento de inercia. ¿Qué pasa si yo quiero calcular el momento de inercia para este eje que pasa por acá? Entonces, noten que este eje es paralelo al eje del centro de masa. Entonces, el momento de inercia en ese punto o en ese eje va a ser ¿quién? El del centro de masa, ¿ok? Más la masa por la distancia entre los ejes. ¿Y qué distancia tengo entre este eje y este eje? ¿Alguien que me diga? Compañeros, compañeras. Ujú. ¿De ahí? Bueno, voy a tener que preguntarlo así. María del Mar, ¿está conectada María del Mar? Sí, profe, disculpe, estaba en la cocina abajo. ¿Cuál era Ujú. la pregunta? ¿Cuál es la distancia que tengo entre este eje de rotación y este otro eje? Para usar el teorema de los ejes paralelos. Ujú. Profe, realmente me perdí. Es que
Estaba recogiendo unas cosas abajo, entonces estoy un toque perdida en esa parte. Ok, vamos a ver. R, Sería, ajá, ¿quién me respondió? R, Ok, excelente, Margel. Entonces sería una distancia r. Por lo tanto, es el momento de inercia en el centro de masa más la masa por la distancia entre los ejes, que en este caso sería r elevado al cuadrado. Por lo tanto, el momento de inercia en ese otro punto va a ser esa suma. Y eso sería 2 más 5 quintos, sería 7 mr cuadrado entre 5. ¿Ok? Y este es el momento de inercia en ese nuevo eje de rotación. ¿Estamos, compañeros, compañeras? Ok, excelente. Entonces, para el que les dejé de tarea, lo que quiero es que practiquen eso y que encuentren, que vean bien cuáles son esas distancias entre los ejes. Muchas veces se ha preguntado en los exámenes qué significa la D en la fórmula de Steiner. ¿Qué es esa D? La distancia de separación entre los ejes que tenemos ahí. ¿Ok? Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. ¿Vamos bien o hay alguna duda? Compañeros, compañeras. Ok. Vamos con otro concepto, que este concepto también es importante, que es el concepto de radio de giro. Entonces, supongamos que nosotros tenemos la barrita acá y nosotros la ponemos a girar. O sea, esta barrita está girando en este sentido. O sea, estamos acá y esta barra está girando de esta manera. ¿Ok? Entonces, si la barra gira así, yo puedo agarrar y usar un concepto un poquito más abstracto, que es que esa barra yo la puedo cambiar por un punto o por una masa puntual. ¿Ok? Nosotros sabemos que en el caso de la barra, el momento de inercia va a ser m por L cuadrado entre 12. ¿Ok? Entonces, ese es el momento de inercia para esa barra en el centro de masa. Pero yo puedo cambiar toda mi figura y hacer lo que hacíamos antes. Poner todo en el centro. Pero aquí no va a ser en el centro de masa, sino que vamos a poner toda la barra por un punto que esté girando a una distancia equivalente y que el momento de inercia me dé lo mismo. Entonces, ¿a qué distancia va a estar girando? En este caso, vamos a decir que esa masa puntual está girando a una distancia K. ¿Ok? Esa distancia K es lo que se conoce como el radio de giro. ¿Ok? Entonces es un concepto bastante abstracto que me va a simplificar mucho cuando tenga que calcular momentos de inercia, pero solo si me dicen cuánto vale el radio de giro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para una masa puntual, yo sé que
el momento de inercia se puede calcular como la masa por ese radio de giro al cuadrado. En otras palabras, la distancia a la cual, o la distancia cuadrada a la cual tendría que poner a girar esa masa, debería de ser esta de acá. Entonces, si quiero encontrar la distancia a la cual, le saco la raíz cuadrada de eso. Entonces, a esa distancia tendría que poner esa masa puntual a girar para que presente el mismo momento de inercia de toda la barra. ¿Están entendiendo este concepto de radio de giro? Compañeros, compañeras. Ok, ¿y qué es lo que me facilita aquí? Que yo les dije, lo que me está facilitando es que yo en lugar de ver fórmulas diferentes, si yo conozco el radio de giro del objeto, simplemente masa por radio de giro al cuadrado y se acabó. De esa manera encontramos el momento de inercia. Por eso, cuando nosotros tenemos una figura un poco complicada, ajá, Joana. Profe, perdón, ¿para cuál dijo usted que hay que ponerle raíz? Ah, ok. Es que en este caso, si despejamos el radio de giro, como k cuadrado es igual a L cuadrado entre 12, entonces si yo quiero encontrar cuánto vale el radio de giro, sería la raíz cuadrada, Ah, ok, ese sí no lo conocemos. si no lo conocemos, correcto. Ok, ok. Entonces, pero eso en el caso de que tengamos una barra. Si tenemos una esfera, el radio de giro va a ser diferente. Ok. Pero para cualquier figura, la inercia se puede calcular como la masa por el radio de giro al cuadrado. Ese es el asunto. ¿Ok? Entonces, si tenemos una figura así, rara, si yo les doy el radio de giro, ¿cuánto vale este K? Entonces, nada más es masa por radio de giro al cuadrado y se terminó. De esa manera se encuentra el momento de inercia. Si me dan el radio de la esfera, el momento de inercia de la esfera va a ser masa, bueno, 2 por la masa por el radio de la esfera, no radio de giro, sino radio de la esfera, entre 5. Y así sucesivamente vamos a tener la forma de calcular el momento de inercia. Esto de radio de giro es un concepto que yo he visto que les cuesta un poquito entenderlo. Por eso les pregunto, ¿están entendiendo el concepto? Compañeros, compañeras. Bueno, entonces voy a suponer que sí lo están entendiendo, ya que no están preguntando nada. Ujú. Bueno, entonces, ¿alguna duda o pregunta hasta acá de este tema del momento de inercia? Ok, este otro simplemente se lo voy a indicar, se lo voy a decir. Básicamente, supongamos que tenemos algún tipo de carrusel o cosas así y se le está aplicando una fuerza tangencial
que hace que ese objeto gire. Entonces, el hecho de que ese objeto empiece a girar significa que se está desplazando. Entonces, si yo quiero encontrar el trabajo, acuérdense en que el trabajo sería la fuerza multiplicada por el desplazamiento. Pero ¿cuánto se ha desplazado ese objeto cuando está ahí girando? Se ha desplazado una longitud de arco. O sea, este arco es lo que se ha desplazado el objeto. ¿Y cómo se encuentra un arco? Ok, yo les había dicho anteriormente que el arco se puede encontrar como el ángulo multiplicado por el radio. En otras palabras, el trabajo yo lo puedo ver como la fuerza multiplicado por el radio. Pero ¿cómo son el vector fuerza y el vector radio en todo momento? El vector fuerza y el vector radio en todo momento van a ser perpendiculares entre sí. Por lo tanto, si la fuerza es perpendicular al radio, la única operación de vectores que me multiplica eso es el producto cruz. Entonces yo puedo decir que esto sería el producto cruz entre la fuerza y el radio, pero bueno, en realidad va al revés. Sería R cruz F y eso se va a multiplicar por el vector ángulo, o sea, por el ángulo que tenemos ahí. ¿Ok? Y ese ángulo siempre va a ser perpendicular tanto a R como a F. Entonces, ah, podríamos trabajarlo de esta manera. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿qué es R cruz F? Según lo que habíamos visto anteriormente. Compañeros, compañeras. Ese sí es torque, ¿verdad? Ese sí es el torque, correcto. Entonces, si yo quiero calcular el trabajo que estamos realizando a la hora de girar, de hacer girar un objeto, el trabajo va a estar dado como el producto punto entre el torque y el ángulo. Entonces, si yo multiplico el torque por el ángulo que se desplazó el objeto, cuando le aplique ese torque, ese sería el trabajo realizado en un sistema de rotación. ¿Ok? Entonces ahí por si les preguntan algo en el examen. Pero nada más sería un poquillo eso. Igual no me interesa muchísimo ver. ¿Ok? Y ahora sí, vamos a lo siguiente. Y esta parte sí va a ser un poco más entendible si participan. ¿Ok? Entonces, acá les voy a poner lo siguiente. Primero, vamos a suponer que tenemos una varilla larga, pero esa varilla no tiene masa. O sea, va a ser una varilla ahí simplemente. ¿Estamos?
Y en este punto vamos a colocar el eje de rotación. O sea, esta varilla va a estar dando vueltas a lo largo de ese eje de rotación. ¿Me siguen? Entonces, como esa varilla está rotando a lo largo del eje de rotación o a lo largo de ese eje, yo a la varilla le voy a empezar a pegar masas. O sea, le pongo una pequeña masa acá, que esa está a una distancia R1 y tiene una masa M1. Por acá le pego otro pedazo de masa, que sería M2 a una distancia R2. Por acá le pego una masa 3 a una distancia R3. Y así sucesivamente le voy pegando muchos pedacitos de masa. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Ok, entonces si van así, noten ustedes que cada una de esas masas va a tener su propia velocidad tangencial. Será una velocidad tangencial 1. Esta va a tener una velocidad tangencial 2. Esta una velocidad tangencial 3 y así sucesivamente. ¿Y todas esas velocidades tangenciales son iguales o son diferentes? Ujú. Ok, todas las velocidades tangenciales van a ser diferentes porque están a una distancia diferente del eje de rotación. Pero el ángulo que recorren, o bueno, la distancia que recorren es diferente, por eso la velocidad tangencial es diferente. Pero el ángulo que recorre cada una de ellas es el mismo. Entonces yo puedo utilizar que la velocidad tangencial va a ser igual al radio por la velocidad angular. Y ahora sí, ¿cuánta energía cinética va a tener el sistema? Compañeros, compañeras, ¿cuánta energía cinética tiene el sistema? Bueno, la energía cinética va a ser un medio de la masa 1 por la velocidad tangencial 1 al cuadrado, más un medio de la masa 2 por la velocidad tangencial 2 al cuadrado, más todas las demás. ¿Ok? Pero dijimos que esa velocidad tangencial se puede ver como el radio por la velocidad angular. En otras palabras, esa energía cinética yo la puedo ver como un medio de la masa 1 por la velocidad angular 1 al cuadrado por el radio 1 al cuadrado, más un medio de la masa 2 por la velocidad angular al cuadrado por el radio 2 al cuadrado, más todas las demás. ¿Ok? Y ahora, dato importante, ¿cómo son la velocidad angular en todas las partículas? Como el ángulo que recorren es el mismo en el mismo tiempo, la velocidad angular va a ser la misma.
Por lo tanto, yo puedo sacar esa velocidad angular a factor común y puedo sacar un medio a factor común. Y nos queda entonces esta expresión multiplicado por un medio de la velocidad angular al cuadrado. ¿Y qué me quedó aquí dentro del paréntesis? Compañeros, compañeras, ¿qué me queda ahí dentro del paréntesis? Ajá, ¿sí? El momento de inercia. Ese es el momento de inercia. Entonces, la energía cinética de rotación de los cuerpos, yo la puedo expresar como un medio del momento de inercia del cuerpo multiplicado por la velocidad angular al cuadrado. Y así si tengo un cuerpo que se está moviendo, entonces vamos a tener una energía cinética de rotación. ¿Me siguen con esto? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. Para nada. Ok, excelente. Entonces, ahora yo puedo aplicar lo que sería el momento, la ley de conservación de la energía para cuerpos que rotan y para cuerpos que se desplazan. Entonces, vamos a ver acá. ¿Qué pasa si yo por acá tengo una esfera sólida, ¿verdad? Tengo una esfera sólida que se desplaza y que rota. ¿Ok? Entonces, se va a desplazar a una velocidad que se conoce como la velocidad del centro de masa, que es la velocidad a la cual se está moviendo el cuerpo. ¿Ok? Y esa velocidad a la cual se mueve el cuerpo es la misma velocidad tangencial que vamos a tener en esta parte de acá. Entonces, la velocidad tangencial que vamos a tener ahí va a ser igual a la velocidad del centro de masa. Y esa velocidad tangencial se relaciona con la velocidad angular como que la velocidad va a ser igual al radio de la esfera por la velocidad angular. Entonces, la pregunta es, si esta esfera rota y rota y se traslada, ¿cuál es la energía cinética que va a tener la esfera? En este caso, vamos a tener una energía cinética total que se va a componer ¿de qué? De la parte de rotación y de la parte de traslación. O sea, para trasladarse es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esta va a ser la energía cinética por trasladarse. Pero también va a tener una energía cinética por rotar, que va a ser un medio de la inercia
por la velocidad angular al cuadrado. ¿Ok? Pero, ¿cuál era la inercia de la esfera? La inercia de la esfera es 2 veces la masa por el radio al cuadrado entre 5. Entonces, como ven, este 2 se me cancela con este 2 y al multiplicar radio al cuadrado por velocidad angular al cuadrado, obtenemos la velocidad del centro de masa. En otras palabras, lo que nos va a quedar es un medio de la masa por velocidad al cuadrado, que sería la componente de traslación más un quinto de la masa por velocidad al cuadrado, que sería la componente de la energía cinética por la rotación. Entonces, la energía cinética total del cuerpo, en este caso, sería un quinto más un medio, serían 7 veces la masa por velocidad al cuadrado entre 10. Y esta es entonces la energía cinética total que tiene el cuerpo. ¿Quedó claro? ¿O hay dudas? Compañeros, compañeras. Quedó claro. Ujú. Entonces, ya podemos aplicar la ley de conservación de la energía, porque ahora vamos a tener energía cinética de rotación, energía cinética de traslación, energía potencial elástica, energía potencial gravitacional. Y vamos a tener entonces esas 4 energías y podemos analizar un cuerpo que no solo se traslade, sino que también rote. ¿Ok? Ahora, aquí hay un dato importante. Esta esfera va a rotar gracias a que tiene una fricción. Y la pregunta es, ¿qué pasa con esa fricción? Esa fricción de ahí es una fricción estática. Por lo tanto, cuando nosotros veamos el trabajo de fuerzas no conservativas, al ser una fricción estática, esa fricción no genera trabajo. ¿Por qué? Porque la esfera no se está arrastrando, sino está pasando de un punto a otro punto en todo momento. Entonces, si se arrastrara, sería una fricción cinética que esa sí genera un trabajo debido a la fricción, pero al estar girando, lo que va a generar entonces va a ser, al estar girando, entonces no generará ningún tipo de trabajo de fuerzas no conservativas. ¿Está claro esto? ¿Que eso va a ser muy importante o no? Compañeros, compañeras. Sí, ok. Entonces, volvemos acá. Ok. Y lo que nos falta ver es el momento angular de un cuerpo. ¿Ok? Que básicamente lo que nos faltan son estas 3 diapositivas. Pregunta, ¿cómo están por el momento? ¿Cansados, más o menos? ¿O vamos bien? Janina dice que vamos bien. No es mucha materia, así de golpe.
Un poquito, profe, la verdad. Ok. Entonces, si quieren, podríamos dejar la clase hasta acá y nos vemos el viernes para ver ese poquito. O igual, esa clase la he visto el viernes, la vi hoy con todos los demás grupos, con los otros tres grupos. Entonces, ¿qué quieren? ¿Tenemos la clase del viernes y les hablo de eso? ¿O les dejo... Eh, pro- Ajá, Joana? profe, es que en lo último que habíamos quedado era que usted no sabía si entonces la clase del viernes sí nos iba a quedar libre o no, o cómo usted ha visto. Ok, lo que nos falta son esas tres diapositivas. Conservación del momento angular. ¿Ustedes quieren tener el viernes para hacer cosas o prefieren que tengamos la clase? Pero la clase es en Zoom, ¿verdad? También, profe. Sí, Yo preferiría la clase. la clase, para explicarles eso. Ok, los demás, compañeros, compañeras, ¿qué dicen? Profe, y siendo así, la otra semana igual sí sería de repaso, entonces. La otra semana serían dos clases, no de repaso, sino de resolución de ejercicios. Entonces sería resolver ejercicios aplicando toda esta materia. ¿Ok? Bueno, de mi parte, sí hay varios conceptos que han quedado bastante claros de esta clase, pero siento que ya añadirle más sí estaría un toquecillo pesado. Entonces, de mi parte no me molesta si el viernes vemos esos y ejercicios al respecto. Ujú. Ok, Joana, Oscar, Janina, ¿qué dice? Creo Sí, que sí, por mejor el supuesto. viernes. Mejor el viernes. Profe, la otra semana es en Zoom, es No, presencial. la otra es presencial, porque prefiero ver esos ejercicios presenciales. Ok, está bien. Ujú. ¿Parjeli? Para mí también está bien el viernes, profe. El viernes. Ok, Ujú. entonces, ahí los demás, no sé, Luis, Diana, Natalia, Melanie, Deb. Sí, profe, igual el viernes también, es que está pesado ya. Ok, sí, yo sé que la cantidad de materia que vimos hoy es bastante pesadita. Y digamos, no solo la cantidad, sino la calidad de materia es pesada. Entonces, eso sí lo tengo en cuenta y por eso mejor hice una pausa, aunque faltaban como 15 minutos y yo sé que yo eso lo puedo ver en 2 minutos, lo puedo ver yo. Que lo entiendan ustedes es otra cosa. ¿Ok? Entonces, traten de hacer una cosa para el viernes. Vean un poco la presentación, la clase que les dio hoy a los otros estudiantes. Traten de ver ese video. Cualquiera de los tres es exactamente, bueno, es casi prácticamente lo mismo. Yo se lo subí ahora como a la 1 del Tech Digital. Traten de ver esos videos y eso es lo que vamos a ver el viernes. ¿Ok? Si no, cualquier cosa, ahí ustedes me están avisando para ver.
Pero sí, entonces quedamos con que el viernes nos estaríamos viendo. Ujú. Profe, perdón, y la fecha de examen sí está definitiva, ¿verdad? 26 Sí, era entonces. Ok, sí. perfecto. Gracias. 26, sí. Sí, ahí ya el coordinador confirmó, entonces sí. Esa fecha está definitiva para el 26. ¿Ok? Ok, gracias. Bueno, con gusto. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? No, profe, de mi parte no. Ok, excelente. No, sí. Ujú. Bueno, entonces los voy dejando y cualquier cosa el viernes terminamos de ver la parte del momento angular. Vean un poco el video porque así logran observar, digamos, logran adelantar un poco la materia. Vamos un poco más a las prácticas y me interesa que lo veamos no solo el concepto como tal, sino aplicado a la vida real. Entonces, ahí yo les voy a mostrar unos 3 videos en los cuales vamos a analizar cómo se aplica eso en la vida real. ¿Ok? Y eso sería entonces para el viernes. ¿De acuerdo? Está De bien, acuerdo, profe. profe, Muchas gracias. Buenas gracias. noches. Gracias, Gracias, profe. profe. Buenas noches. Buenas noches. Ok, con Buenas gusto. noches. Buenas noches. Nos estamos hablando entonces y que Hasta tengan luego, profe, buena, gracias. igualmente, que tengan una excelente semana y nos estamos viendo entonces. Ok, Igual, profe, buenas noches. bueno, buenas noches. Hasta luego.